en Blue Radio. Y tenemos noticia del momento a las 11 de la mañana, 39 minutos, noticia de última hora, Andrés Carmona, porque hay decisión para darle competencia al Consejo Nacional Electoral de investigar las cuentas de la campaña de Petro Presidente. Así es, Camila, muy buenos días. Mire, esta historia comenzó en mayo pasado, cuando el llamado triunvirato de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, conformado por Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, le solicitaron al Consejo Nacional Electoral remitirle todo el expediente frente a la investigación de presuntas irregularidades en la financiación y violación de topes de la campaña Petro Presidente, ya que según ellos el juez natural del presidente de la República era la Comisión de Acusaciones y no el Consejo Nacional Electoral, y no tenían ninguna competencia para investigarlo. Esto llevó a una consulta, y perdone la redundancia, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que acaba de emitir este fallo firmado por los tres magistrados, los tres consejeros, Ana María Charri, María del Pilar Bamón y John Jairo Morales, en el que le da plena competencia, es decir, resuelve el impasse jurídico, le da plena competencia al Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022. Y le doy este punto clave de las conclusiones que da el Consejo de Estado. Dice lo siguiente: el fuero especial del presidente de la República, conforme a lo previsto en los artículos 174, 175 y 178, se predica de las investigaciones penales y disciplinarias, sin que se pueda hacer extensivo a las investigaciones administrativas por presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales que dan lugar a sanciones de tipo administrativo de competencia del Consejo Nacional Electoral. Las investigaciones y sanciones administrativas por incumplimiento del régimen de financiación de campañas electorales son de competencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto qué significa? Que el Consejo Nacional Electoral va a poder seguir investigando la campaña, va a poder votar la ponencia que habían presentado los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, en el que pedían abrir investigación formal contra el presidente de la República, contra el gerente de la campaña, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y varios directivos de la campaña y de los partidos del pacto histórico. Pero eso sí deja claro el Consejo de Estado: la única competencia del Consejo Electoral es para emitir sanciones administrativas, es decir, sanciones de tipo económico. En el caso, por ejemplo, de una investigación que pudiera llevar a una eventual pérdida del puesto o retiro del cargo, eso es únicamente competencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que tiene simplemente entre su fuero la situación penal y disciplinaria de los aforados. Andrés, en el Consejo Nacional Electoral se han investigado la financiación de otras campañas presidenciales. Por ejemplo, recordemos que ahí estuvo la financiación de la campaña de Juan Manuel Santos en el segundo periodo. Y en el Consejo Nacional Electoral nunca pasa nada, por una sencilla razón, y es porque es un ente completamente político. Correcto. Ahí los magistrados, usted acaba de mencionar uno, Álvaro Hernán Prada, es del Centro Democrático. Benjamín Ortiz del Partido Liberal. César Lorduy. César Lorduy de Cambio Radical. Radical. Pero pues es que esa es la composición, y precisamente se trata de que el Consejo Nacional Electoral tenga representación de los diferentes partidos para que no pase lo de Venezuela. Aquí no nos puede pasar eso, porque ahí tenemos representantes de todos los partidos diciendo que se tienen que respetar unas decisiones electorales. Pero ahí en ese diseño queda en entredicho la independencia cuando son casi políticos vigilando políticos, ¿no? Claro. Pero por lo menos no tiene usted todo un tribunal electoral que es de un único partido. Claro que hay sobre la mesa, de hecho, un proyecto de ley que dijo el senador Humberto de la Calle que va a presentar para reformar ese Consejo Nacional Electoral. Pero es para transformarlo en un tribunal y que tengan el mismo carácter que un magistrado o del Consejo de Estado o de la Corte Suprema. Pero también para cambiar su composición, es decir, Andrés. Les cambia la composición, pero ya serían como una suerte de funcionarios judiciales. Pero no políticos. Tribunal, no políticos. Claro. Es que a diferencia, bueno, en el caso colombiano, sí, son políticos de todos los partidos, los elige el Congreso, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de magistrados, en la propuesta de Humberto de la Calle, magistrados de carácter judicial. También, a diferencia de lo que ocurre en el CNE, que los rectores sí hacen parte de un solo partido, pero son netamente ¿Cuánto políticos. tiempo duran ahí en el CNE, Andrés? 4 años. 4 años. Y un magistrado de la Corte dura 8.
Correcto. Un magistrado de la Corte dura 8. 8 magistrados de la Corte, 4 Consejo Nacional Electoral. Lo que le digo es, con esta solución que ya da el Consejo de Estado, su sala de consulta, que el Consejo Nacional Electoral sí puede investigar a la campaña Petro Presidente, no puede emitir ningún tipo de sanción que vaya más allá de la administrativa, entiéndase cobrarles una plata o decir usted tiene que devolver este dinero porque no lo registró en su momento. Correcto. En sus libros de campaña. El presidente Gustavo Petro, cuando se estaba dando esta investigación por parte del Consejo Nacional Electoral, que llevó a que el Consejo de Estado tuviera que resolver, estaba diciendo, y ahí fue cuando empezó a hablar, entre otras cosas, de un golpe blando, claro, porque se estaban utilizando ahí las instituciones. Empezó el golpe blando cuando salió la ponencia de Prada y Ortiz. Exacto. Entonces, sumando una de campo, que esta es otra, una de campo por financiación por propaganda extemporánea, que es la famosa P de la Plaza de la Paz de Barranquilla. Claro, pero la pregunta que yo tengo es, el presidente Gustavo Petro decía, aquí hay una persecución en contra del primer gobierno progresista que llega a la Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están investigando, porque los profesores nos dieron una plata, porque en ese momento era correcto, cuando fueron a la de sindicato. 500 millones de pesos de FECODE, que luego hemos completado aquí en Investigaciones en Blue Radio, se sumaron 600 millones de pesos de la USO. Y ahí es donde dice el presidente, aquí el narcotráfico ha financiado todas las campañas presidenciales y no ha pasado nada, y a mí porque nos dio una plata, Camila, los trabajadores, Oscar, y los educadores, entonces nos están persiguiendo, y aquí hay un golpe blando. Fue cuando salieron las manifestaciones, acuérdese usted, él convocó todas esas marchas, salió FECODE a apoyarlas, ahí por primera vez empezamos a hablar de un golpe blando. La pregunta es, en esa composición que tenemos del Consejo Nacional Electoral, que ya dijimos es político, se han investigado otras campañas presidenciales y no ha pasado nada, porque siempre los presidentes tienen mayoría en el Congreso de la República. En esta oportunidad la cosa puede ser un poco distinta, o sea, sí tenemos alguna posibilidad, Oscar, de que este Consejo Nacional Electoral pues sí termine sancionando al presidente Gustavo Petro, porque usted me preguntaba en otro gobierno, yo le digo que no. En este no estoy tan segura. Pero mire, pero por su naturaleza, por su composición y por la manera como llegan allá, es muy difícil que un Consejo Nacional Electoral, con cualquier gobierno de izquierda, de derecha o de centro, Petro o Uribe o Santos, logre en algún momento tomar una decisión en firme contra uno de estos gobiernos. No va a pasar. Como tampoco va a pasar en la Comisión de Acusaciones de acusación de la Cámara. Pero es que esto que está ocurriendo, Camila, es la respuesta también del Consejo de Estado. Acuerde usted que el abogado del doctor Petro, creo que es el doctor Pava, en ese momento pidió el traslado de todo el proceso que se estaba llevando a cabo en el Consejo Nacional Electoral a la Comisión de Acusación, porque él considera que ese era su juez. En este caso lo que le están diciendo es, no señor, el juez hasta ahora en el tema administrativo tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Me parece que ahí es la respuesta concreta del Consejo de Estado a aquella solicitud del abogado del presidente, en el sentido de que debía ser la Comisión de Acusación la que siguiera adelante con la investigación. Camila, hay que dar dos claridades. La primera, todas estas investigaciones en el Consejo Electoral y en la Comisión de Acusaciones están en indagación previa. Es decir, no es una investigación formal. Precisamente las ponencias piden abrir investigación formal. Algo que rara vez, todo siempre se queda ahí, en la indagación preliminar. Pero esto deja un precedente. Porque precisamente el pedido de los abogados del presidente y lo que pedía el famoso triunvirato era: el Consejo no es competente cuando el investigado es el presidente de la República. Es decir, cuando ellos apelaban a que, como Gustavo Petro ganó el 19 de junio, inmediatamente por su fuero, toda investigación tenía que pasar a la Comisión de Acusaciones. Hoy, ¿qué le está diciendo el Consejo de Estado? Es: así usted sea el ganador de las elecciones, así usted ostente el cargo de presidente de la República, en lo que compete a la financiación de campañas de tipo administrativo, violación de topes, financiación irregular, sanciones propiamente administrativas, usted sigue siendo competencia del Consejo Electoral. Lo penal y lo disciplinario es competencia de la Comisión de Acusaciones, y ahí se deja claro el fuero de cada quien y las competencias de cada quien. Usted tiene que tener una cosa en cuenta, y es que la sala de consulta del Consejo de Estado, como bien lo dice su nombre, es de consulta, y su opinión no es vinculante. O sea,
La sala de consulta del Consejo de Estado puede decir que es el Consejo Nacional Electoral el que tiene que investigar las finanzas de la campaña de Petro presidente. Pero eso simplemente es un concepto y no es vinculante. No se tiene que tomar ese concepto. O sea, puede que aquí eso haya dicho el Consejo de Estado, pero no necesariamente que eso sea lo que vaya a pasar. Le reafirma la decisión al Consejo Electoral. Es que quien tenía que... Esa decisión al final era el Consejo, porque la Comisión de Acusaciones le dijo al Consejo, entrégueme los procesos. Ellos se niegan, arman la competencia, arman el conflicto de competencia, la consulta o el concepto o el fallo lo emite en la sala de consulta, ¿sí? Y ya puede ser el Consejo Electoral. Si quisieran escalar esto más, tendría que llegar, por ejemplo, o a la sala plena del Consejo de Estado o eventualmente a la Corte Constitucional. 11 de la mañana, 49 minutos. Es la noticia de última hora que tenemos desde el Consejo de Estado, su sala de consulta, que ratifica, según su concepto, que el Consejo Nacional Electoral sí tiene la potestad de investigar la campaña Petro Presidente por financiación que no se registró en los libros de campaña en su momento. Pero vámonos hasta ahora nuevamente a los